Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este encuentro en casa. Bienvenidos a Sublime Gracia. Si nos ves por primera vez, te animo a comentar con una manito para que te podamos identificar y ponernos en contacto contigo. Y bueno, seguimos en este tiempo de pandemia, de cuarentena, pero también seguimos confiando en el Señor. Él es soberano y Él tiene el control sobre todas las cosas. Así que les animo también a depositar toda su confianza en este Dios, que nada se le escapa de sus manos. Y bueno, a este Dios soberano, a este Dios tan personal, que créame que está junto a usted, el Espíritu Santo, en este momento. A este Dios le damos honra, le damos alabanza, y a quien vamos a alabar el día de hoy. Así que espero que se haya preparado, que haya dispuesto su corazón para este tiempo, y vamos todos juntos a alabar a nuestro Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre.
Yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor abrió todo el temor, me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará.
a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hola familia, qué bueno es el Señor. Bienvenido a casa, bienvenido a Sublime Gracia, la gran familia de Dios. Bendigo a cada hermano, bendigo a cada miembro, a cada participante y también le damos una especial bienvenida a las personas que se están añadiendo y a los que nos ven por primera vez. Ahí coloquen su manito, vamos a estar trabajando con el equipo de bienvenida, recibiéndolos. Queremos darle una excelente bienvenida. Son importantes, así que ahí ponen su manito, los amamos muchísimo. Estamos hablando de tormentas, de crisis, de cuarentena, de desierto, pero Dios está obrando. Sabemos que Dios está ahí, que no nos ha dejado. Vamos a leer en esta ocasión Lucas capítulo 4. Mi nombre es Jorge Briceño, soy el pastor de la iglesia, así que los saludo en el nombre del Señor. Y vamos a leer en el capítulo 4 la tentación de Jesús, manifiesta como título, pero le voy a hablar sobre la tormenta. Y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. 2. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. 3. Si eres hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, escuchen, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, añade Jesucristo. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, escuchen esto, el diablo, habiendo agotado todos sus recursos de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Amén. Hemos leído la palabra del Señor. Gracias, papá, tu palabra. Háblanos, ilumínanos, intrúyenos y háblanos de forma pertinente. Sabemos que tu palabra es siempre eterna. Tu palabra no es antigua, tu palabra es siempre eterna y saludable para nuestra vida. Amén. Amén. El Señor ha puesto, creo, esto en mi corazón de tormentas, de desiertos, de crisis. Y puedo ver cómo el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto.
Y también puedo ver cómo Satanás no tiene recursos necesarios para vencer o para pelear con Jesús. Nunca va a poder vencer a Jesús. En efecto, nosotros tenemos los recursos de los cielos, tenemos la autoridad divina para mirar a Satanás y decirle escrito está. Pero para eso, para entender todo esto, para entender que Satanás quiere dañarnos, entender que el diablo es real, que hay cosas, que hay espíritus incorrectos, nosotros debemos conocer la palabra y que Satanás trabaja con la identidad, si eres hijo de Dios, y que pone a prueba, y que hay tentaciones tanto de Satanás como también tentaciones naturales, de deseos naturales que van en contra de la naturaleza divina. En efecto, nosotros debemos creer en la palabra del Señor. Me gusta la respuesta de Jesús que le dice, escrito está, escrito está. Y debemos creer en la palabra del Señor. La palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor es eterna. Mucha gente la ha querido sacar, pero no ha podido. La palabra de Dios es eterna. La palabra del Señor es pertinente. La palabra del Señor es poderosa. La Biblia manifiesta que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Qué tremendo, lo más profundo de nuestro ser, transforma nuestros pensamientos, discierne nuestros pensamientos en el nombre del Señor. Esa es la palabra del Señor, es poderosa. La palabra del Señor levanta a los que han caído, da fuerza a los que no tienen ninguna, los que permanecen en la palabra del Señor. Pero debe ir acompañada de fe. ¡Wow! De fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mucha gente a veces se mete al texto bíblico, pero sin fe. Mucha gente estudia hasta teología, pero no cree en la palabra de Dios. Por tanto, debemos creer y ir acompañada de fe. El pueblo de Israel, muchos perecieron en los 40 años porque no acompañaron la palabra con fe. Y me gusta saber que el número 40 también es simbólico. Veo el Éxodo, que tuvieron 40 años. Veo a Moisés, que estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Veo el reinado de David, 40 años. Saúl, 40 años. Salomón, 40 años. ¡Qué tremendo! El Señor está hablando a través del número 40 también. Es un número simbólico, lo que los biblistas nos han enseñado, que es un número simbólico que habla de un renuevo, habla de un cambio, habla de un trato especial, habla de un proceso para mejoras. Y es necesario que aprendamos que esta tormenta nos va a procesar, va a sacar lo mejor de nosotros o va a sacar lo peor de nosotros. La Biblia dice, el que esté santo, santifíquese más. Y el malo va a seguir siendo más malo. Entonces es un periodo de cuarentena, es un periodo de 40 días, es un periodo de 40 años. Es un periodo simbólico, le estoy hablando, y se los hablo en el nombre del Señor. Esto es un proceso donde Dios está tratando de forma especial. Dios está trayendo un cambio también en el corazón. Está encendiendo nuestro corazón por amor a las personas también. Porque Dios también está trabajando con la iglesia. Y debemos creer en la palabra del Señor. Debemos creer en la palabra del Señor. Es interesante ver que nosotros en Latinoamérica, en Chile por lo menos también, muchas veces se entiende fe con poseer. Es que yo tengo fe, poseo fe. Pero para los hebreos, más que poseer, tiene que ver con actividad, con hacer. Por eso la Biblia dice que sin fe, por eso la Biblia manifiesta que la fe va acompañada con las obras. Porque si no, nuestra fe está muerta. Y tiene que ver con actividad. Para los hebreos actividad, para nosotros es posesión. Y debemos entender que la fe tiene que ver con el hacer en el nombre del Señor. Entonces el que cree en la palabra del Señor va a practicar la palabra de Jesús. El que dice tener a Jesús en su corazón, que Jesús es la palabra encarnada, va a practicar lo que el Señor enseña. Jesús dijo, el que cree en mí tendrá vida eterna. El que cree en mi palabra, el que me tiene a mí, tiene al Padre. En efecto, está diciendo que debemos creerle a las palabras del Señor. Es una inconsecuencia decir, creer en Dios, creer en Jesús y no creer en sus palabras. Mucha gente dice, no, es que yo creo en Jesús, pero creo a mi forma. Un Dios inventado no es el Dios bíblico, ni es la palabra de Jesús que Él dijo.
Y están escritos. Por eso Jesús aprende a responder y nos enseña, más que aprender, nos enseña a responder a las tormentas diciendo, escrito está. Pero debemos creer en las palabras del Señor. Y esa fe debe estar en la palabra de Jesús. La Biblia manifiesta que Jesús, que la palabra encarnada, que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Nuestro fundamento debe estar en la palabra de Jesús, en la palabra del Señor. De ahí recibimos fortaleza, de ahí recibimos dirección, de ahí recibimos luz. La palabra del Señor es nuestra lumbrera, es la palabra del Señor. Así que los que tienen a Jesús en su corazón, y si realmente lo tienen, es porque han creído sus palabras, porque si no, no tienen a Jesús en su corazón. El que tiene a Jesús en su corazón cree en sus palabras, y el que cree en sus palabras practica sus palabras porque va acompañada de fe. Así que para pelear con este desierto, para luchar con toda esta tormenta y esta crisis, debemos creer en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor. Y me gusta saber que Satanás es un mentiroso. Me gusta saber que es un chismoso y que mucha gente escucha el chisme y la mentira de Satanás. Pero Jesús nos deja de manifiesto que debemos confiar y citar la palabra del Señor, que la palabra de Dios es vida, que la palabra de Dios está viva y es eficaz. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios es poderosa. Es Jesús en nuestros corazones, es Jesús en nuestras vidas. Ya no vivimos nosotros, es Jesús que vive en nosotros por medio de su Espíritu. Es la palabra del Señor en nosotros. Y podemos ver que Jesús también tenía tormenta. Jesús pasó hambre, dice que tuvo hambre. Y luego viene Satanás, algo externo. En efecto, hay tormentas externas y también tormentas internas. Pablo deja de manifiesto que tenía mucha persecución externa, pero también tenía una preocupación interna por la iglesia constantemente. En efecto, hay lucha. Nosotros tenemos preocupaciones y tormentas internas, intelectuales, emocionales. Crisis emocionales también la tenemos. Y también tenemos una problemática a nivel general, porque también hay tormentas externas. Entonces debemos aprender a llevar las tormentas externas, las dificultades de la vida externa y los procesos internos que tenemos que superarlos. Pero Dios nos manifiesta que es por medio de su palabra. Escrito está. Nuestro fundamento debe ser la palabra del Señor. Y hay tormentas externas e internas. Pero número uno es que debemos creer en la palabra del Señor. Debemos saber que hay tormentas externas e internas. David, cuando fue perseguido, el rey David, no sé si alguien lo recuerda, el rey David fue perseguido y tuvo que ir en cuevas en el desierto y esconderse porque tenía problemas externos y también problemas internos. De hecho, manifiesta en el Salmo 23. Y el salmista dice, Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, él estaba en crisis. Dice que la autoridad del Señor estaba sobre él, su vara y su callado me sostiene. Qué tremendo. Y él se afirmaba de la palabra del Señor. Y era el pastor que dice que nada le faltará, pero también fue el anfitrión que lo llevó a la mesa y le dijo, aquí estoy en medio de tus angustiadores, te doy la mejor mesa. Él tenía también tormentas externas e internas. Y yo puedo ver a nivel general las tormentas externas e internas de Gedeón, de Pablo, de Pedro, cuando dijo, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y él tenía una lucha interna, pero también tenía una lucha externa. Y debemos aprender a conllevar esas dos tormentas que nos llevan en la vida. En efecto, lo que quiero decir es que debemos creer en la palabra del Señor, a pesar de que hayan tormentas externas y tormentas internas. Escrito está, dijo Jesús. Escrito está. Escrito está, dijo el Señor. Y tiene que ver con un temor a Dios. La número uno era de las tentaciones, de las tres tentaciones que Satanás le dice a Jesús. Dice, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre. El otro es que lo llevó a un lugar y le mostró los reinos de las tierras y le dijo, adórame. Y Jesús, con temor de Dios, y eso es lo que quiero hablarles, del temor de Dios, le dice, no, solo al Señor adoraré y solo a Él debo servirle. Y eso es lo que ha faltado a la iglesia en medio de esta tormenta. En medio de, aunque no haya tormenta, debe estar el temor de Dios, debe haber la reverencia a Jesús. Ese temor estoy hablando. Ese temor, ese temblor, ese temor correcto de la iglesia. Se ha perdido el temor del Señor en la iglesia.
Queremos que la gente conozca a Jesús. Pero si la iglesia no teme a Dios, entonces los que no conocen a Jesús, ¿cómo le van a temer? La iglesia debe tener reverencia a Dios. Debe haber un temor correcto. Me gusta saber que Satanás no tiene más recursos, pero la Biblia deja de manifiesto que debemos someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero deben conocer la palabra. ¿Cómo van a someterse a alguien que no conoce? Es necesario conocer la Biblia. Por eso Jesús temía también a Dios. Él practicaba el temor a Dios. Él practicaba la reverencia a Dios. Y nos enseñó a nosotros a temer. Se ha perdido el temor al Señor. Si realmente tenemos a Jesús en el corazón, entonces vamos a amar a las personas. Si realmente tenemos a Jesús en el corazón, hermano, vamos a someternos a Dios y el diablo va a huir de nosotros. El diablo tiene que huir, alejarse de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Porque el diablo no tiene los recursos necesarios. Jesús nos dio esta espada de dos filos que es para luchar y nos da un escudo de la oración. Así que en el nombre de Jesús, el evangelio tiene que ver con el temer a Él, con el poder de Dios. No consiste solo en palabras, sino en poder. Hermanos, sabemos que estamos en un siglo malo, en un presente siglo malo. Y que todo esto lo está también gobernando Satanás. Pero hay uno que está sobre él, que es el gobierno divino. Y que venció automáticamente, que venció en el sacrificio de Jesús. Venció a Satanás y venció todo esto. Esto también será destruido. El gobierno de Satanás será destruido. Jesús ya lo venció. Quiso tentar a Jesús como tentó al primer Adán, pero el segundo Adán, que es Jesús, lo venció. El segundo Adán hizo huir a Satanás, y nosotros que tenemos a Jesús en el corazón podemos hacer huir a Satanás en el nombre del Señor. Qué bueno. Y debemos despojarnos. El temor a Dios hace que nosotros nos despojemos de nuestro egoísmo. El temor a Dios hace que nosotros confiemos en la misión del Señor. Me gusta ver que Jesús guardó su unción, guardó su misión y no se dejó llevar por las tentaciones del enemigo. Muchas personas, por el deseo de los ojos, por la vanagloria de la vida, venden la unción, venden la misión que han tenido con el Señor, porque son engañados por las tentaciones de Satanás, por las tentaciones del mundo, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. Pero Dios no nos mostró por medio de Jesucristo que no debemos hacer eso. Él nos mostró que debemos guardar la unción y guardar la misión, aunque estemos en un tiempo de tormenta. Seguir con la misión. Y el Señor sabía que iba a sufrir, pero a pesar de eso, Él siguió adelante. Y eso es lo que nosotros debemos saber, que a pesar de las circunstancias, debemos ver a Jesús que Él luchó y que prevaleció la unción, que prevaleció el poder, pues el Espíritu Santo estaba llevando a Jesús al desierto. Era el Espíritu Santo que estaba trabajando con Jesús. El Espíritu Santo dice que después en otro texto que ángeles, luego que Satanás huyó, se apartó porque no tenía los recursos, vinieron ángeles y le sirvieron. Vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver el mundo celeste trabajar con nosotros. Los ángeles están al servicio de la iglesia y vamos a ver todo esto después de este proceso. Lo creo en el nombre de Jesucristo. Pero queremos unción, pero no queremos sacrificio. Queremos seguir la misión, pero no estamos dispuestos a echar fuera a Satanás. Queremos seguir en la misión de Jesús, pero no estamos dispuestos a cerrar a nuestro egoísmo, a cerrar los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es menester que seamos llenos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto, y es el Espíritu Santo el que le dio la fuerza a Jesús y el que lo resucitó de los muertos. Yo puedo ver a muchos hombres usados por el Señor, desde el apóstol Pablo, Jesús, Esteban, y más contemporáneos, Wesley, Spurgeon, Calvino, Lutero, y todos ellos tenían un amor por las personas. Y yo añadía el otro día en mis redes, añadía de que no nos puede asustar más el virus. Debería asustarnos que alguien no conozca a Jesús. Porque si nos está asustando estar separados por un tiempo, los que no tienen a Jesús estarán separados eternamente de Dios. Los que no tienen a Jesús, los que no tienen la palabra de Jesús en su corazón, estarán separados eternamente de Dios. Y eso
Eso a mí me asusta. Por eso viene sobre mí el temor. Por eso viene la carga de Dios sobre mí, para alcanzar a los que no conocen a Jesús. Es necesario que la iglesia tenga temor de Dios. Es necesario que la iglesia conozca la palabra del Señor, que aprenda a pasar por tormentas externas e internas para el crecimiento y para el desarrollo de la misión. Pero es necesario temer a Dios. Es necesario temer a Dios. Y puedo ver cómo ellos eran pescadores de hombres. Y espero que en este tiempo, en este proceso de cuarentena, en este proceso de 40 años, de 40 días, de 40 noches, en este proceso de desierto, se levante gente que vaya a pescar hombres. Y yo te escogí, dice el Señor, para que seas un pescador de hombres. Yo te escogí, dice el Señor, para que alcances a los que no han sido alcanzados. Yo te escogí, dice Jesús, y te lo digo en el nombre del Señor. Yo te escogí para que te levantes con más fuerza en este proceso de tormenta. Te voy a dar autoridad y te voy a dar poder para que Satanás huya, de tu familia. Pero debes ser constante. Debes saber que vas a tener tormentas externas e internas, pero sigue temiéndome a Dios, sigue reverenciándome, sigue poniéndome en el primer lugar, dice el Señor. Y el Señor hará lo que tenga que hacer. Él te respaldará con unción. Él te respaldará con la misión que te ha llamado a hacer. Y eso también me lo ha dicho el Señor a mí. Y yo se lo comparto a ustedes. Eso es lo que creo con todo mi corazón. Así que levántense, porque viene un temor a Dios tremendo. Un temor a Dios tremendo. Gente diferente, pero gente que estaba dispuesta al sacrificio por la misión y por la unción del Señor. Creer en Cristo es creer en sus palabras. Va a haber tormentas internas y externas y es necesario que tengamos un temor de Dios. Viene un renuevo, son 40 días, así que aleluya, gloria al Señor. Los que no saben qué significa aleluya, significa alabado sea nuestro Jesús, pues Dios está obrando y este desierto nos prepara, esta tormenta nos prepara para glorificar y levantar a las personas caídas, para que la gente conozca a Jesús y pueda recibir el bienestar más amplio, que pueda conocer su propósito en su vida. Y que pueda decir: Jesús es real, el Espíritu Santo está obrando, el Espíritu Santo está en mí, en el nombre de Jesús. Permítanme orar, espero que esta palabra del Señor haya penetrado en su vida. Vamos a orar. Voy a orar por las personas nuevas. Recuerden escribir las peticiones de oración. Estaremos orando en la semana, estamos orando por cada uno de ustedes. Así que gracias, papá. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todo este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo de desierto, por el tiempo de cuarentena. Gracias, papá. Somos agradecidos contigo, Señor, en todo tiempo. Nos gozamos, Señor, en todo tiempo. Aprendemos a estar gozosos, aún en tiempo de dificultad y en tiempo de crisis, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Y solo hay procesos, como los 40 años, Señor, solo hay procesos. Como los 40 días, solo hay proceso. Como esta cuarentena es un proceso, papá. Y sacará lo mejor de nosotros. Por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Y podremos contestar a todas las artimañas del enemigo. A todas las cosas que nos atacan. Podemos contestar. Escrito está, porque tenemos la palabra de Jesús. Escrito está, porque tenemos la palabra del Dios Todopoderoso. Escrito está, aléjate de Satanás en el nombre de Jesús. Gracias, papá, por la autoridad divina. Gracias, papá, por el amor divino. Gracias, papá, por la gente que nos vio por primera vez y que pueda recibir este llamado hermoso, este llamado de esta gran misión, de alcanzar al mundo para ti. Yo creo fielmente en un avivamiento, creo fielmente en que muchas personas van a llegar a ti. Yo creo fielmente y usa a esta iglesia Sublime Gracia y a todos los que quieran ser partícipes de esta iglesia y de la iglesia de Cristo en general, la iglesia de Chile. Oro para que nazca el temor y la reverencia hacia ti en este tiempo. Papá, yo creo en todo lo que has dicho, papá. Yo creo en tu palabra. Creo en la unción del Espíritu Santo. Creo, Señor, en los milagros. Gracias, papá. Creo, papá, que mucha gente será sanada. Creo que gente saldrá de este proceso bien. Sé que algunos han muerto y algunos van a morir, pero sé que muchos saldremos adelante si tú lo permites y seguiremos avanzando y estaremos llenos del poder del Espíritu Santo para anunciar tu evangelio donde quiera que estemos, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en nuestra ciudad y aún a los lugares más lejanos. Levanta hombres, oro por obreros para que llegue gente que quiera servirte, gente que quiera ser discipulada, gente que quiera crecer en ti como iglesia, como cuerpo, porque tú nos has llamado a trabajar dentro del cuerpo. Así que en el nombre de Jesús bendigo a cada hermano que nos ve y a cada nuevo que nos ve. Gracias, papá, en el nombre del Señor.
Amén. Los bendigo mucho y firme adelante, el Señor está con ustedes. Así que gloria a Dios. Besos, que estén bien. Chao, chao. Ya estamos llegando al término de este encuentro. Qué hermosa palabra nos ha dado el Señor. Así que al confiar en Él, aun cuando nuestras tormentas sean gigantes, nuestro Dios es más grande. Tenemos algunos avisos que darles, y es que ya comienza nuestra temporada de grupos pequeños, así que atento a nuestras redes sociales porque ahí estaremos publicando horarios y días para que se unan a un grupo. Si usted todavía no ha tomado nuestra pista de crecimiento, le animo a que la tome y que pueda crecer en el Señor. Nuestra alegría siempre es verlos crecer, y es también lo que anhela el Señor en cada uno de nosotros, que crezcamos en Él. Como iglesia estamos realizando un banco de alimentos, así que puede ser partícipe trayendo un alimento no perecible, y esto lo utilizamos para bendecir a familias que están pasando necesidad en este tiempo. Tenemos nuestros encuentros día jueves 7:30 de la tarde, transmitimos en vivo a través de Facebook, y domingo 7:30 de la tarde a través de Facebook y YouTube está nuestro encuentro en estreno, y 11:30 de la mañana nuestro encuentro para niños, un encuentro solo para ellos. Si usted quiere participar de la bendición de ofrendar, de la bendición del aportar para la obra del Señor, le animo también a escribirnos en el WhatsApp que va a estar apareciendo, y le estaremos dando algunas indicaciones para hacerlo. Bueno, hemos llegado ahora sí al final. Les mandamos un abrazo enorme, firmes y adelantes en el Señor, confiando en su palabra siempre y en su poder que está por sobre todas las cosas. Así que les mando un abrazo enorme, muchos saludos, muchos abrazos, y recuerden que si tienen alguna petición de oración nos pueden escribir y estaremos ahí contestando. Un abrazo enorme, chao, chao.